vida, para bendecir sus almas, para bendecir el espíritu de cada uno de nuestros oyentes. Damos gracias al Señor porque nos permite el privilegio de podernos reunir y decirle a ustedes que Cristo le ama, que hay un alma que salvar, que hay una vida que rescatar. En el día de hoy nos sentimos agradecidos y a la vez vamos a compartir una palabra con todos esos nuestros oyentes que nos ven cada mañana, cada jueves a esta hora de la mañana, y pedimos al Todopoderoso que estas palabras que van a ser predicadas lleguen a los corazones y a la vida que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este maravilloso momento y gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos brindes en el día de hoy de podernos reunir y ser el medio y el canal que tú uses para bendecir cada vida, que a través de este espacio, Dios, van a ser bendecidas. Padre, permite, Dios, que todos esos oyentes que se conecten puedan recibir esta palabra y puedan también ser portavoz de esta palabra, compartiendo este tema, compartiendo esta palabra, compartiendo este espacio con cada vida. Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a compartir un tema, verdaderamente estamos viviendo unos tiempos difíciles y es por esto que es necesario venir con la palabra de orientación para cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar sobre el tema el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. La base bíblica que vamos a utilizar se encuentra en Amós capítulo 3, verso 3, y San Mateo capítulo 18, verso 19. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice Amós 3, 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Repito, dice el profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? San Mateo 18, verso 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad de desacuerdo. Y el producto del desacuerdo nace muchos años atrás, miles de años. No sé si muchos se recuerdan que después del diluvio, que la nación se expandió y comenzó los hombres a tener conocimiento de lo que era el cielo, la tierra. En el ser humano nació una curiosidad. ¿Y usted sabe qué significa? ¿Cuál era la curiosidad? Que el hombre quería llegar al cielo. Es ahí donde vemos que esta curiosidad lo llevó a ellos a querer construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Y vemos allí donde los hombres comenzaron a construir la torre de Babel. Aquella torre que tenía como objetivo ser construida para llegar a la presencia de Dios, más bien llegar al cielo. Dios observa que el designio del hombre era uno. Que el designio del hombre era uno. Y es ahí donde la palabra dice que entonces Dios descendió y confundió la lengua de los hombres. En otra palabra, puso más bien como en forma de un desacuerdo
¿En qué consistía este desacuerdo? Bueno, cuando estaban construyendo la torre, al Dios confundir la lengua, nadie se entendía. Nadie se comprendía uno al otro. Me imagino que cuando uno le pedía a uno ladrillo, le daba un martillo. Cuando alguien pedía un clavo, le daba entonces el martillo. Y es ahí donde hubo una dispersación. Se dispersó el hombre. Y ahí se dispersa la lengua. Y al dispersarse la lengua, entonces se incrementa el desacuerdo. Ahora, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Dice aquí, hay desacuerdo en dos áreas importantes de la sociedad. Hay desacuerdo en dos áreas importantes. Primero, en el matrimonio. Y segundo, en la sociedad. Si ustedes notan, los desacuerdos matrimoniales, ¿qué han provocado? ¿Qué ha provocado? Bueno, muchos divorcios, muchas tasas de divorcio, que el hombre se casa con una mujer y al cabo del tiempo no se entienden, no se comprenden, se separan, a veces llegan hasta violencias familiares, entre otras cosas. Y esto ha provocado que entonces haya una desintegración familiar por el desacuerdo. Otro punto del desacuerdo lo vemos en la sociedad. Las empresas, las instituciones, que a la hora de elaborar un programa no están de acuerdo. Y esto me lleva a que este problema, esta problemática, ha llegado aún hasta el seno de la iglesia. Porque lo vemos. En el año 1500 y algo, observamos que hubo un desacuerdo en la iglesia primitiva, lo que llamamos la iglesia primitiva. Cuando la iglesia católica tomó el auge de lo que era la religión en aquel entonces, se levantó un obispo llamado Constantino. O sea, no, Constantino era un emperador. Pero en los tiempos de Constantino se levantó un obispo, ¿verdad? Después de esto, después de lo que fue la reforma, entonces ahí lo que llamamos la reforma protestante. Cuando allí entonces, aquel obispo llamado Martín Lutero, hace lo que en forma de una protesta con relación a la doctrina que en aquel entonces dirigía la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Que él no estaba de acuerdo de la forma como la iglesia católica manejaba el asunto doctrinal en aquel entonces. Lo que más le preocupó a Martín Lutero era la lectura de la escritura, de la palabra. Porque la Biblia no se leía como hoy la leemos. La Biblia tenía un solo acceso, era al que dirigía en aquel entonces la iglesia católica. Imagínense que el pueblo no tuviera acceso a la palabra. El hombre no tenía acceso a la palabra y por ende el hombre recibía lo que le daban. Y es por esto que entonces Martín Lutero pudo entender que cómo el hombre podía llegar a la salvación si no tenía acceso a la palabra. Entonces ahí se cumple lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, ¿qué es un acuerdo y para qué sirve? Dice aquí que un acuerdo es la manifestación de una conversación de voluntades con la finalidad de producir efecto jurídico, entre otros. Es decir, que cuando dos personas se ponen de acuerdo para algún tema en particular, conlleva a ejecutar ese tema. Por ejemplo, la lectura que leímos en Amós 3, Amós dice el profeta que si andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Cuando dos personas andan juntas y están en desacuerdo, ambos
tienen diferente destino hacia dónde dirigirse. Es por eso que el profeta dice que se andarán dos y no estarán de acuerdo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos observar hoy es el profundo desacuerdo que hay en la sociedad, en el matrimonio, en las iglesias, en todas instituciones públicas y privadas. Cuando hay un desacuerdo, no hay un avance. Gloria al Señor. Cuando dos personas están en desacuerdo, no hay tal desarrollo. Y es por esto que la palabra de Dios nos enseña que si andarán dos y no estuvieran de acuerdo, el propósito, el objetivo de Dios para la sociedad es que nos pongamos de acuerdo. Ustedes observan en una reunión, se convoca una reunión para un tema en particular. Vamos a comprar una silla, supongamos. Pero entonces, en la reunión que se ejecuta, se realiza, hay 10 personas. Y supongamos que de las 10 personas, hubieran 10 que estuvieran de acuerdo, pero uno está en desacuerdo. Entonces, ya ahí hay un desbalance, porque era necesario que los 10 se pusieran de acuerdo. Pero supongamos que de los 10 hayan 5 en acuerdo y 5 en desacuerdo, ya hay un desbalance. Ahora, si hay 10, si hay 9 y hay 1, ya no hay un desbalance. Pero todavía no está bien, porque lo importante es que todos quedemos de acuerdo. Me llama la atención cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar a Canaán. La Biblia dice que cuando vinieron a dar el informe a Moisés, dice que de los 12 hubieron 10 que estaban en desacuerdo con ellos, con Josué y Caleb. Los 10 decían no se puede. Los 10 decían hay gigante. Los 10 decían es imposible. Pero aquellos dos hombres, Josué y Caleb, estaban positivos, que es verdad que habían gigantes, ellos lo reconocieron. Es verdad que la tierra hay problemas, pero es verdad que sobre todo hay unos que nos puede dar la victoria. Ese se llama Jehová de los ejércitos. Aquí hay algo importante. Yo entiendo que en el desacuerdo, la mayoría es la que gana. En un acuerdo, la mayoría es la que gana. Ustedes observan que existe un quórum, el 50 más 1. Entonces la mayoría es la que gana. Entonces, pero aquí en esta historia observamos que la mayoría no es la que estaba ganando o quien tenía la razón. Quien tenía la razón era la minoría, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque cuando el asunto se constituye para con Dios, cuando el asunto es de parte de Dios, la mayoría no cabe. Lo que caben es los que están positivamente para con el Señor. En otra palabra, como dice alguien, Dios es mayoría. Que aunque el mundo esté en contra, Dios es mayoría. Aunque el mundo vea todo lo contrario, Dios es mayoría. Dios tiene el control, Dios tiene el dominio. Es por esto que los hombres y la mujer de Dios tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, si usted no se quiere poner de acuerdo con el Señor, el problema es suyo. Y eso fue lo que pasaron con los 10 espías, que no quisieron ponerse de acuerdo con Dios. Pero Josué y Caleb estaban de acuerdo con Dios. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este asunto es que Dios quiere que la humanidad entera estemos de acuerdo. Es verdad. Pero hay un problema. Y lo voy a descifrar en varios puntos importantes que vamos a compartir. Hoy quiero señalar 3 argumentos importantes para este asunto. Primer argumento. ¿Cuántas personas se necesita para estar de acuerdo? Eso es lo importante. ¿Cuántas personas se necesita para estar de acuerdo? Según la estadística humana, el 50 más 1.
Por ejemplo, de 10 tienen que haber por lo menos un 8 para poder entonces estar de acuerdo. Si hay 8, si son 10 y hay 8 que están de acuerdo y hay 2 o 3, 2 que no están de acuerdo, ahí se les cae a los 2. Porque el 8% tiene la razón. Ahora, es por esto. Por eso dice aquí en Deuteronomio 32:30, ¿cómo podrán perseguir a 1,000? Dice, ¿cómo podrán perseguir 1 a 1,000 y 2 a huir a 10,000? O sea, como que hay un balance. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer huir a 1,000. Mucho menos 2 pueden hacer huir a 10,000. Pero aquí vemos algo. Cuando Dios llama a Gedeón, aquel hombre que estaba escondido junto a su Gedeón, y le llama y le dice varón valiente, varón esforzado. Y cuando Dios llama a Gedeón, y Gedeón oye el llamado de Dios, Dios le entregó a Gedeón 32,000 hombres para la guerra. Yo me imagino que cuando Gedeón vio esos 32,000 hombres, se confió y dijo, aquí está la victoria. Pero Dios, observando el corazón de Gedeón, observó que él estaba confiado en los hombres y no en Dios. Y es por eso que Dios le dice, Gedeón, son demasiados. 32,000 son demasiados. Hermano, cuando una persona te dice a ti que 32,000 es demasiado, para ir a combatir casi 1,000,000 de personas, 32,000 personas para combatir 1,000,000 de personas, oiga, como que no, la gramática como que no encaja ahí. Porque 32,000 todavía es poco para combatir 1,000,000 o medio millón. Pero Dios le dice a Gedeón, son demasiados. Vete y pruébamelo, llámamelo. Y cuando Gedeón lo llamó y le dijo a los que iban, se devolvieron 22,000. Quedaron 10,000. Y todavía Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son demasiados. Vete, pruébame esos 10,000. Y lo llevó a las aguas y lo probó. Y de los 10,000 quedaron 300. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que Dios tiene, para Dios no es, la cantidad no vale para Dios. Lo que vale es un hombre o una mujer decidida. Es por esto que para ponernos de acuerdo no necesitamos tal cantidad, sino es que la calidad que vaya a estar de acuerdo conmigo sea de parte de Dios. 1, 2, no importa. Lo que importa es que Dios nos pongamos de acuerdo con Dios. Si tú sabes que el proyecto que se va a ejecutar es de Dios y hay 1,000 que están en desacuerdo, ponte tú de acuerdo, porque para Dios no existe la mayoría sino la calidad. Gloria al Señor. Y es ahí donde vemos el desbalance, porque a veces hay un proyecto que es de Dios, pero se levantan un grupo que no está de acuerdo con ese proyecto. Pero tú que estás de acuerdo con el proyecto, tú que ves en tu sueño que ese proyecto se va a ejecutar y tú quieres que se ejecute, pero hay un grupo que no están de acuerdo. Entonces ahí viene la problemática, que tú te debilitas. Y entonces el proyecto que es de Dios se cae. Entonces, ¿qué hace Dios? Que entonces tiene que levantar otro Gedeón. Dios tiene que levantar otro hombre para que se ponga de acuerdo con él. Porque aquí no vale la cantidad, sino la calidad del asunto. Segundo argumento. ¿En dónde debemos ponernos de acuerdo? Aquí en la tierra. Porque en el cielo hay un total acuerdo. En el cielo hay un total acuerdo. Aquí en la tierra es que tenemos que ponernos de acuerdo.
Y es por eso que San Mateo 18:19, el Señor Jesucristo dice, otra vez os digo, que si no de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dice, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No importa, amado, quién esté en desacuerdo contigo. Lo importante es que tú estés de acuerdo con Dios. Y tú que me ves, y tú que me escuchas, ponte de acuerdo con ese que está de acuerdo con Dios. Mire, amado, cuando en una institución, cuando el proyecto es de Dios, y por eso la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Mire que Dios no busca 1000, 2000 o 3000. Dios busca 2 o 3 que estén de acuerdo. 2 o 3 que se pongan en la brecha. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, cosas grandes suceden. Es por eso que vemos matrimonio fructífero. Vemos hogares brillando. ¿Por qué? Porque la pareja se pusieron de acuerdo. El hombre tiene que ponerse de acuerdo con su esposa. El hombre tiene que ponerse de acuerdo con sus hijos. Cuando hay un acuerdo entre esposo y esposa y hijo, cosas grandes suceden en la familia. Porque hoy vemos una familia desintegrada, donde cada cual jala por su lado. Mire, en el hogar, donde existen 3, 4 bolsillos, nunca va a prosperar. Tiene que haber una sola cartera, un solo presupuesto. Porque cuando hay 2 o 3 presupuestos en un hogar, en una familia, no hay tal resultado. No hay tal resultado. Por eso que cuando decimos cuánto entra en un hogar, entonces el hombre siempre se pone lo que el hombre entra. Pero ¿y la mujer? Que trabaja y que produce. Supongamos que en una familia el esposo y la esposa trabajen y la mujer gana 10,000 y el hombre, supongamos, gana 10,000. ¿Cuánto ustedes creen que entre ese hogar? Por lógica tiene que entrar 20. No 10 solamente lo del hombre. Tienen que entrar 20. Entonces el presupuesto se hace de acorde a los 20, no a los 10 que entre el hombre. Pero supongamos que entonces la mujer diga, no, esto es mío. Y que el hombre diga, esto es mío. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que Jesús dice en San Mateo 18:19, y otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidiéramos en la tierra nos será hecho. Por eso es que cuando en un hogar, o en una familia, en una institución, en una iglesia, en cualquier institución, nos ponemos de acuerdo al plan y propósito de Dios, cosas grandes suceden. Pero siempre veamos esto, hermano, que nunca serán más de 2 o 3. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos desde Génesis, lo vemos todo esto problemática. Porque hay un desacuerdo en la sociedad. Pero Dios busca 2 o 3 que nos pongamos de acuerdo con Él. Por eso es lo que dice Jesús. Por eso es que cuando 2 o 3 piden de acuerdo al plan y propósito de Dios, cosas grandes suceden. Tú quieres que esa situación se resuelva, ponte de acuerdo con tu prójimo. Tú quieres que ese proyecto se ejecute, ponte de acuerdo con tu prójimo. Por eso yo siempre aconsejo que si son pareja y van a lanzarse en un proyecto, tu mejor socio es el que duerme contigo. Tu mejor socio es el que comparte contigo tu lecho. Mi socia en mi casa es mi esposa. Por eso le dije yo a alguien en una ocasión que iba a montar una empresa. Y yo le dije a él, no haga acuerdo con más nadie que no sea con tu compañera. Porque entonces, cuando usted hace una sociedad con otra persona que no es lo de lo suyo, se divide la ganancia. Pero cuando es con lo tuyo, la ganancia es una. Supongamos usted hace una sociedad con un imparcial
y en el mes le llega la ganancia a 10,000 pesos, van a tener que dividirlo, 5,000 y 5,000. Entonces en tu casa se van a quedar 5,000 nada más. Y los otros 5,000 se van para la otra casa. Pero cuando es tu compañera que está al lado tuyo, que se hace socia tuya, si se ganan 10,000, los 10,000 quedan en tu casa, quedan en tu bolsillo o quedan en el bolsillo de ambos. Gloria al Señor. Es por esto que a donde tenemos que ponernos de acuerdo es aquí, amado. Después que lleguemos al cielo, ya es otra cosa. Porque en el cielo hay un acuerdo total entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un acuerdo total. Es por eso que cuando vemos la creación, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos esto, hagamos aquello, Dios estaba de acuerdo con las dos personas que estaban allí con él, que era el Espíritu Santo, que era el verbo, la palabra, Jesucristo. Porque la palabra existe desde la creación. Es por eso que Juan dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces entre el verbo y el Espíritu Santo y el Padre existe un total acuerdo. Porque todo lo que Dios hizo lo hizo por la palabra, por el verbo. Todo lo que Dios hizo lo hizo por la palabra, excepto el hombre. Con el hombre se sentaron en una rueda, una rueda hicieron de prensa. Se sentaron en una mesa y allí coordinaron. Vamos a hacer ahora nos toca hacer al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo propongo que se haga a nuestra imagen. Y los dos que estaban allí, el Espíritu Santo y el Verbo, dijeron, yo estoy de acuerdo. Hagámoslo a nuestra imagen. Y es por eso que nosotros llevamos cualidades, llevamos características, llevamos formación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos tres cualidades: cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Tercer argumento: ¿en qué cosa debemos ponernos de acuerdo? Yo considero que en cualquiera que sea de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Si en tu casa tú tienes en tu mente hacer algo y tu esposa te dijo que no está de acuerdo, hasta que ustedes no se pongan de acuerdo, no te lance. Yo no hago nada sin ponerme de acuerdo con mi amada. ¿Por qué digo esto, amado? Porque yo he visto muchos hogares donde hay personas que van a ejercer un proyecto y uno de los cónyuges no están de acuerdo. Y esto ha llevado hasta el divorcio. Esto ha llegado hasta desbaratarse el hogar, la familia, desintegrarse. Es por eso que vemos que la tasa de divorcio es alta hoy en día. ¿Usted sabe por qué? Por nada más y nada acuerdo. Nada más y nada menos que por no ponernos de acuerdo. Es por eso. Entonces, ponte de acuerdo. Si el proyecto es de Dios, pónganse de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Convencer a esa persona que ese proyecto es de Dios y que Dios está de acuerdo. Y cuando ella pueda entender que el proyecto es de Dios y que se deben de poner de acuerdo, entonces otras cosas sucederán. Es por eso que este tercer acuerdo dice número 21, 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente. Dice, y mordió a mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Para que pudiera Dios buscarle una solución al pueblo, tuvo que el pueblo ponerse de acuerdo con el líder. Porque cuando el pueblo, en aquel entonces, la nación de Israel no estaba de acuerdo con Moisés. Y mire lo que sucede.
Porque Dios esperaba que el pueblo se pusiera de acuerdo con Moisés. Pero al pueblo no ponerse de acuerdo con Moisés, Dios entonces le envió esa pestilencia, una serpiente que lo mordía. Y cuando el pueblo gritó, cuando el pueblo reconoció que no había razón por estar en desacuerdo con el líder, entonces Dios le envió la solución. Cuando nos pongamos de acuerdo, entonces vendrá la solución. Cuando nos pongamos de acuerdo y reconozcamos que estamos mal y que necesitamos ponernos de acuerdo, entonces vendrá la solución. Y termino con esto, con esta reflexión. Permanecer en la palabra es no darle lugar a las dudas. El permanecer en la palabra es no darle lugar a la duda. Empiece a declarar y actuar sabiendo que tiene lo que pidió en acuerdo con el otro. Mira, hermano, amigo, que quizá usted va a compartir esta palabra. Trate de ponerse de acuerdo con su prójimo para que podamos vivir bien, para que podamos vivir en paz. Es por eso que el término político que hoy gobierna nuestra nación, el mundo, está mal. Y ese no era el propósito de Dios. Por eso es que Dios no quería que nosotros fuéramos como las demás naciones. Dios no quería que Israel fuera como las demás naciones. Es por esto que cuando Israel va delante de Samuel para que le pusiera un rey, Samuel se